Bueno, noticia importante del día, del fin de semana, que es la nueva vida del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba. Tuvimos a todos los candidatos aquí en el 7, hablando previamente a las elecciones. El sábado récord de participación, 1.200 socios se acercaron a votar en Godoy Cruz de los 1.900 casi disponibles para justamente elegir al nuevo presidente, que es José Mansur. Ya horas después se presentó el balance que dio 4.000 millones de pesos de superávit, un Godoy Cruz que sigue teniendo superávit en el fútbol argentino, un club realmente muy ordenado, y también ya se puso el plantel a disposición y trabajó bajo las órdenes del nuevo entrenador de Mariano Toedtli. Ya te voy a estar contando más acerca del nuevo entrenador del Tomba. Pero vamos a escucharlo primero al entrenador. Hoy conferencia de prensa, José Mansur, Mariano Toedtli, ex ayudante de campo de Gabriel Heinze, hasta incluso cuando dirigió a Godoy Cruz. Lo escuchamos y ya obviamente seguimos hablando de él. Sensaciones muy lindas. Cada día que estoy acá y dentro del club me doy cuenta de la grandeza del club, de lo grande que se hizo en este paso que hace 10 años atrás estuve, vi el crecimiento actual y la verdad que, repito, es un orgullo poder estar acá. En cuanto a lo futbolístico, un equipo que transmita. Tenemos que darle a nuestra gente eso, emociones. Un equipo que trabaje, que corra, que presione, que juegue. Ese es el desafío para nuestro cuerpo técnico, poder lograrlo a corto plazo. De la categoría ya sabemos, ¿no? Sabemos que va a ser un año largo para empezar, larguísimo y muy duro en cuanto a la competencia en sí. Sabemos los patrones que demanda la competencia y vamos a tener que estar ahí muy finos para poder adaptarnos rápidamente, sobre todo para lograr que los jugadores también nos metamos en el papel que tenemos que jugar dentro de la liga. Bueno, Mariano Toedtli, nuevo entrenador de Godoy Cruz. De hecho, ya lo vamos a estar escuchando a José Mansur ahora. Dijo que venía trabajando porque claramente las listas ya tenían sus candidatos, que es algo que hablábamos la semana pasada, que cada candidato ya había evaluado el plantel, ya venían obviamente trabajando. Se acercarán nombres, obviamente, se irán otros, no todos los que trabajaron hoy ya bajo las órdenes de Mariano Toedtli, un entrenamiento muy físico, muy duro. A eso apuntará justamente en pocos días, a tener muy bien físicamente al plantel para encarar ya la temporada de la Primera Nacional. El 22 es el sorteo, ya ahí va a conocer Godoy Cruz el grupo y los primeros pasos que dará en la segunda categoría del fútbol argentino. A José Mansur le preguntaron por eso mismo, por el mercado de pases, quiénes se van, quiénes llegan, cómo está estructurado justamente el proceso de la búsqueda de jugadores, y esto decía el flamante presidente del Tomba. Primero vamos a resolver la situación con todos los jugadores y el plantel que tenemos. La idea es tratar de no desarmar la estructura o mantener una estructura con los jugadores que actualmente tenemos, que es un plantel numeroso. El 95% de los jugadores son patrimonio de la institución y si se da alguna venta se va a analizar y se puede llegar a concretar, pero en la medida que sea muy conveniente para nosotros. Indudablemente, después de haber quedado en esta situación, una palabra que hemos usado mucho con él en las charlas, la situación incómoda para todos, para los dirigentes, para los jugadores, para todo. Entonces, el patrón del plantel primero va a estar dado para ver quiénes quedan y en base a eso ya estamos trabajando en refuerzo, lo hemos venido haciendo con él desde hace 15 días con la gente que nos escautea y que hemos estado viendo. Tenemos en vista un par de nombres que en algún caso serán jugadores que pueden venir de primera también, o en algún caso la idea tal vez de 2 o 3 jugadores que conozcan la categoría. Bueno, ahí clarito José Mansur, que es algo que venía diciendo en la campaña, ¿no? Varios jugadores, el 95% del plantel pertenece al Tomba, se irán, se verá qué se sostiene, y también jugadores que se van acercando y que ya Mariano Toedtli tiene en carpeta. Ahí lo vemos a Mariano Toedtli haciéndose cargo del plantel. Estas imágenes de hoy por la tarde, el primer entrenamiento de Toedtli al mando de Godoy Cruz, un entrenamiento muy físico. Él se puso adelante de los jugadores explicando claramente cada ejercicio, lo que pretende, más allá de su presentación con el plantel del Tomba.
que obviamente es la noticia de hoy. Mansur fue electo el sábado por la noche, el domingo se presentó el balance, este balance que te estoy contando, y después ya el lunes, hoy, la noticia fue la presentación de Mariano Toetli en conferencia y posteriormente en el predio de Coquimbito con este entrenamiento. Ahí lo vemos a Santino Andino, que es un candidato obviamente a ser vendido, como otros tantos en el equipo. Todavía no podemos dar nombres porque la verdad que estaremos hablando sobre la nada misma, pero sí claramente se va a depurar el plantel de primera división. Ya de hecho no está Paul, no está Montoya, no está Jara, no está Escobar. Veremos qué sucede, por ejemplo, con nombres como Petroli, como el propio Santino Andino, como el Indio Fernández, también Vicente Poggi. Son jugadores que Mendoza, habrá que ver qué sucede en este mercado de pases. Si el Tomba los puede retener, los puede convencer o se irán. Y después, como decía Mansur ahora en conferencia, que fue algo interesante, algunos llegarán desde la primera división, los que se pueda, y otros justamente buscará jugadores de la Primera Nacional o de divisiones inferiores para potenciar, Juaní, que es una fórmula, sí, Juli, es una fórmula que Mansur ya hizo con Godoy Cruz. Traer jugadores no de renombre, potenciarlos en Godoy Cruz y después tener venta. Lo mismo que hizo con entrenadores, porque eso ahora voy a explicar quién es Mariano Toetli. Mariano Toetli, por ejemplo, va a hacer su presentación como entrenador formal en su historia. nunca ha sido técnico, Nunca ha sido siempre técnico ayudante de principal. campo. Exactamente. Por ejemplo, de Heinz en Godoy Cruz. Ahora, estabas hablando de las posibles altas. También hay jugadores que están a préstamo y que pueden volver, ¿verdad? Se hablaba de Pino, por ejemplo. Mariano Santiago, que Santiago. Mansur puntualmente dijo de Mariano Santiago que lo van a retener y que va a ser importante en esta estructura de Godoy Cruz. Y está bueno porque vienen jugando B Nacional. B Nacional. O sea, Primera Nacional, digamos. Sí. O sea, vienen con el rodaje de lo que se les viene a partir de ahora. Exactamente, por eso era interesante escucharlo, porque dijo que más allá de qué jugadores se van a quedar de la estructura base que tiene el Tomba, va a haber jugadores de la primera división, veremos qué calidad de futbolistas, y también de la primera nacional. Ahora, con Mansur al mando, ya esto me parece que se estará acelerando. De hecho, también dijo que más allá del trabajo con el plantel actual que venía realizando Toetli en cuanto a su análisis, ya tenía en carpeta jugadores. De hecho, lo acaba de decir Mansur. Bien. Ya tiene en carpeta jugadores, con lo cual es un avance estas imágenes que realizamos en esta tarde del primer entrenamiento. Es hoy, es hoy, es el primer entrenamiento bajo la era Toetli. Sí, es el primer entrenamiento. Se presentó, fue presentado, primer entrenamiento, porque ya obviamente tenía que empezar a trabajar, y lo vemos a Mariano Toetli vestido con la indumentaria de Godoy Cruz. Les cuento brevemente, a ver, porque mucha gente lo está conociendo ahora, Mariano Toetli, o dice, bueno, ¿quién es Mariano Toetli? Para contarles un poco de qué se trata la carrera de Mariano Toetli, que recién lo escuchábamos también en conferencia de prensa, hablando de lo que él pretende de su equipo. Uno no puede hablar de Toetli como entrenador porque nunca lo fue. Sí puede hablar de que fue ayudante de Gabriel Heinze. Entonces, si uno toma como referente a Gabriel Heinze en la estructura futbolística, bueno, más o menos tiene un lineamiento de lo que pretende Mariano Toetli con respecto a su equipo. Un Mariano Toetli que tiene 49 años, él es cordobés, que debuta como entrenador principal y como jugador también tuvo un recorrido interesante. Jugó hasta el 2010 en Argentina, en Portugal y en España. Sobre todo lo hizo en este último. Jugó mucho tiempo en el fútbol español. En Argentina lo más destacado en Huracán de Parque Patricios, y en España en el Poliegido fue donde más jugó, pero también disputó muchos partidos en el Sevilla, como club importante del fútbol de España. Y como ayudante de campo, lo dicho, siempre estuvo al lado de Gabriel Heinze, con el cual se conocen desde Newell's. Desde ahí se conocen con Gabriel Heinze, estuvo muy cerca de él. De hecho, en Godoy Cruz hay fotos de él, más viejas, de 10 años hasta esta fecha, de Toetli al lado de Heinze. Ahí estaba Bacari, también como segundo entrenador de Gabriel Heinze, pero Toetli estaba con él. Después fue ayudante de campo en Newell's, en Vélez y en el Atlanta United, el último equipo que dirigió Gabriel Heinze. Cuando fue llamado por Arteta, hoy Heinze está de ayudante en el Arsenal de Inglaterra, en la Premier. Claro. Cuando se da esa negociación, Toetli dice, bueno, yo me quedo obviamente sin el DT, que es Heinze, y me voy a querer dirigir como entrenador principal. Su primera experiencia entonces va a ser en el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba. Gracias, Juan, y completísimo, como nos tiene acostumbrados. Gracias.